Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección 101 del curso de geometría. Vamos a comenzar aclarando unos pequeños errores que cometí al final de la lección anterior, ¿verdad? Aunque los aclaro con unos comentarios, pero quiero llamar la atención a esto. Mire, cuando estábamos aquí viendo la aproximación, ¿verdad?, de la pi, y ya teníamos 3.13, porque eso mismo ya repetía en esta aproximación anterior, el 3.13, y entonces en la siguiente aproximación el 3 ya no aparece, sino que aparece un 4. Entonces regreso a indicar que repite el 3.1, igual que en las aproximaciones previas, ¿verdad? Cuando vuelve aquí a aparecer el 3.1, el 4 otra vez aquí, ¿verdad? Entonces indiqué en la lección anterior que se repite el 3.1.4, pero de hecho fíjense que se repite el 3.1.4.1, así que debe haber incluido el 1 como parte de los dígitos que se repiten de la aproximación anterior, ¿verdad? Y claro, entonces en el siguiente vuelve y repite el 3.1.4.1. El siguiente dígito, ¿ves? 4, 5 no repite todavía. Ya en la siguiente aproximación repetían el 3.1.4.1, 3.1.4.1 y además el 5. Pero aquí fue que cometí el error, es que cuando copié esta aproximación no puse este 1, ¿ves? Y entonces decía, bueno, pues vuelve otra vez a desaparecer el 1 como repitiendo, ¿verdad? Y entonces cambiar 3.1.4 y después entonces vuelve y aparece el 3.1.4.5, ¿ves? Pero recuerden, fíjense que entonces sí, de esta aproximación a esta, al yo arreglar este error que cometí aquí, que es este 1, o vi este 1, ¿verdad?, entre el 4 y el 5, entonces repiten el 3.1.4.1 y el 5, ¿ves? 3.1.4.1 y el primer 5. El segundo 5 no repite porque se cambia a 8. Ahora, en la siguiente aproximación, claro, repite el 3.1.4.1.5 y el 8, ¿ves? Y de ahí pasamos a indicar que en las siguientes aproximaciones, este 6, ¿verdad?, que ya hace que este 9, E7, E8, perdón, si yo lo aproximo esta posición decimal suba a 9, o si sube un poco más, no sería mucho más, entonces esto sería 9, pero esto sería entonces menos de 5. Por eso fue que de ahí pasamos a indicar que efectivamente, tal como dice el teorema que estábamos probando, pi es aproximadamente igual a 3.14159, ¿ves? Porque esté así el 8 con el 6, o un número más alto en la siguiente aproximación, o este haya cambiado a 9, y entonces estos números serían muy bajitos antes del 5, se quedaría en 3.14159, ¿ok? En la aproximación a 5 lugares decimales. Bueno, pues aclarado eso, vamos entonces a ver definitivamente el material que vamos a descubrir en esta lección. Y son precisamente unos ejemplos en donde vamos a computar circunferencias, áreas, diámetros y radios de círculos, haciendo ya uso de la aproximación de pi como 3.14. Recuerden que el teorema dice que la aproximación es 3.14159, pero yo les indiqué aquí que de ahora en adelante en nuestros cómputos y en la mayoría de las aplicaciones de las matemáticas se usa como aproximación el 3.14. Se usan unas aproximaciones con más lugares decimales y se necesita más precisión, ¿verdad?, en algunos tipos de aplicaciones de las matemáticas. Fíjense en estos ejemplos ahora. Dice así. Nos pide que busquemos la circunferencia de los siguientes círculos. Círculo O sub 1 con radio 2.3 pulgadas. Bien, bueno, fíjense que nos piden que busquemos la circunferencia de un círculo en donde nos indican el radio. Recuerde que tenemos una fórmula para buscar el radio, la circunferencia de un círculo en términos del radio, que es 2pi por el radio. ¿Se acuerdan? Eso lo dimos hace un par de lecciones atrás, ¿verdad? 2pi multiplicado por el radio. Así que si yo sustituyo esos valores, tendremos 2pi, pero ahora ya claro, el pi lo voy a sustituir por el valor aproximado de esa constante, que es 3.14, que es el que vamos a usar, ¿verdad? Recuerden que en los ejemplos que habíamos visto antes,
dejamos el pi como pi, porque no sabíamos a cuánto era aproximadamente igual eso, pero ya sabemos que eso es aproximadamente igual a 3.14 por el radio, que es 2.3 pulgadas. Y si multiplicamos esto, nos va a dar lo siguiente, ¿verdad? Usando una calculadora o a mano, nos va a decir que eso es 14 puntos aproximadamente a un lugar decimal, si nos reunimos un lugar decimal, 14.4 pulgadas, y esa sería la circunferencia de ese círculo cuyo radio mide 2.3 pulgadas. Fíjense en este otro que dice el círculo O2 tiene diámetro de 13.21 centímetros, ¿ok? Bien, fíjense que ahora nos dan no el radio sino el diámetro, ¿verdad? Y tenemos también una fórmula que nos dice que la circunferencia de cualquier círculo en términos de su diámetro está dada por la fórmula pi por el diámetro, ¿verdad? Así que será 3.14, que es la aproximación que vamos a usar para pi ahora, por 13.21. Y claro, son centímetros. Dicho sea de paso, esto ya sería una aproximación, vamos a arreglar esto, ¿verdad? Y esto también sería una aproximación. Así que aquí también esto ya sería una aproximación porque estamos escribiendo una aproximación del valor de pi, que es 3.14. Y si multiplicamos, ¿verdad? 3.14 por 13.21 nos va a dar 41.48 centímetros. Eso sí, redondeamos a 2 lugares decimales, ¿ok? Esta multiplicación, claro, la pasa por calculadora o a mano. Fíjense en este otro tipo de problema, dice si la circunferencia de un círculo mide 12 pulgadas, halle su radio. Bueno, nuevamente fíjense que nos hablan de la circunferencia y el radio, y la fórmula que tenemos para buscar la circunferencia en términos de radio es 2pi por el radio, ¿verdad? Fíjense que en este problema conocemos la circunferencia y nos piden el radio, así que lo que vamos a hacer es sustituir el valor de la circunferencia aquí y resolver esa ecuación entonces para el radio, ¿verdad? Así que la circunferencia, que es 12 pulgadas, será igual a 2pi por el radio. Así que para yo buscar el radio, ¿verdad? En esa ecuación dejaríamos, para resolver para la E, dejaríamos, más bien dividiríamos en ambos lados entre 2pi, ¿verdad? Acá y entre 2pi acá. Así que nos queda acá, cancelar el 2pi, nos queda que el radio será igual, vamos a seguir acá arriba. El radio será igual a pi, el radio será igual a 12 pulgadas entre 2 por pi, 2 por, y la aproximación que estamos usando para el valor de pi es 3.14, así que será 12 pulgadas dividido entre 6.28, porque si usted multiplica 3.14 por 2 da 6.28, ¿verdad? Y claro, ya aquí, perdónenme, ya esto es una aproximación, ¿verdad? Y entonces esta división va a ser aproximadamente igual a este valor, ¿verdad? Nos va a dar 1.21 pulgadas, así que ese es el valor del radio, la medida del radio de ese círculo, que tiene 12 pulgadas de circunferencia, ¿ok? Fíjense en este otro problema. Dice, halle el área de los siguientes círculos. El primero dice del círculo O3, siguiendo, ¿verdad?, el conteo ¿verdad?, círculo O1, círculo O2, círculo O3, con radio de 5 metros. Bueno, fíjense que ahora nos piden el área. Y recuerde que la fórmula que tenemos para buscar área es 1, ¿verdad? Que nos dice, bueno, de hecho son 2, ¿verdad? Pero la que vamos a usar es 1, área igual a pi por el radio al cuadrado.
Fíjense que en este problema nos dicen que el radio es 5 metros, así que es cuestión de sustituir ahí lo que es radio y claro también lo que es pi, que recuerden que vamos a usar la aproximación 3.14, así que será por 5 metros al cuadrado, ¿verdad? Porque hay que cuadrar el radio según la fórmula. Así que esto será 3.14 por y al cuadrar 5 metros al cuadrado, da 25 metros cuadrados. Y si multiplicamos 3.14 por 25, eso nos va a dar 78.5, ¿verdad? Ya una aproximación, ¿verdad? 0.5 metros cuadrados. Y si lo queremos a la unidad más cercana, digamos, sería 78 metros cuadrados, ¿ok? Así que ahí tendríamos, ¿verdad?, que el valor aproximado, vamos a darlo a un lugar decimal nada más, ¿ok? El valor aproximado del área de ese círculo. En este segundo ejemplo nos dicen el área de un círculo O4 con diámetro midiendo 6 pies. Bueno, fíjense que nos dan ahora el diámetro y recuerden que yo tengo la fórmula de buscar área de un círculo en términos del radio, ¿verdad? Así que recordamos que el diámetro es 2 veces el radio. Así que yo intereso buscar el radio porque la fórmula que tengo para buscar área es la que envuelve al radio, ¿verdad?, que envuelve el diámetro, ¿se fijan? Así que ahora yo sustituyo lo que es el diámetro, que me dice que son 6 pies, ¿verdad? Y tendremos lo siguiente. Así que 6 pies se llevará ese radio, y entonces si yo divido entre 2 en ambos lados, nos quedará que el radio es igual a 6 pies entre 2, 3 pies. Así que el área, que recuerde que es pi por el radio al cuadrado, será aproximadamente igual a 3.14, que es la aproximación que vamos a usar para la constante pi, por el radio que es 3 pies y se cuadra, ¿verdad? Así que será 3.14 por y al cuadrado 3 es 9 y al cuadrado los pies son pies cuadrados. Y si multiplicamos 3.14 por 9, eso nos va a dar lo siguiente, aproximadamente igual a 28.26 pies cuadrados. Y si queremos aproximar, digamos, a la unidad, pues serían 28 pies cuadrados. Así que cualquiera de las dos contestaciones va dependiendo de la precisión que usted interese, pues la puede dar de una manera o de la otra. Bueno, vamos a ver entonces ahora este teorema. Fíjense que nosotros tenemos ya una fórmula para buscar la circunferencia. De hecho, tenemos dos fórmulas para buscar la circunferencia: pi por el diámetro o 2pi por el radio. ¿Cómo podremos buscar entonces, en vez de la circunferencia completa, la medida de un arco en un círculo que tengamos, ¿verdad? O sea, un pedazo de la circunferencia. Pues este teorema nos va a decir cómo se busca esa medida, ¿ok? Y dice de hecho así. Teorema. Un arco interceptado en un círculo por un ángulo central de medida Q grados, ¿okay? Tiene largo S. Fíjense que ahora, al largo de un arco, lo vamos a llamar S, ¿verdad? Un pedazo de la circunferencia completa del círculo mide S dado por esta fórmula. Dado por la fórmula, es así, dado por la fórmula, S es igual a Q, que recuerde que es la medida en grados,
del ángulo central que subtiende a ese arco sobre 180 multiplicado por pi y por el radio, ¿okay? Multiplicado por pi L, ¿okay? Bueno, pues es la demostración, ¿no? La demostración de esta teoría. Vamos a comenzar, ¿verdad? Viendo o tomando en consideración un círculo, ¿okay? Y vamos a ilustrar aquí una figura que nos va a ayudar a demostrar ese teorema, ¿verdad? Vamos a considerar este círculo. Círculo, que vamos a llamarlo el círculo O, ¿verdad? Vamos a ver, el centro del círculo está aquí, vamos a llamarlo O, vamos a quitar algunas cositas aquí que están un poco deformadas, ¿verdad? Y vamos a considerar este ángulo central en ese círculo, ¿okay? Marcarlo determinado por estos dos radios, digamos este radio que está aquí y este radio que está aquí. Los radios de ese círculo, ¿verdad? Que el mismo dice que va a medir R, ¿verdad? Y vamos a suponer que este es el ángulo central cuya medida es Q grados, ¿ok? Y claro, entonces S es la medida de ese arco. Si yo quisiera, ¿verdad?, tomar la medida de ese arco, lo que tendría que hacer sería picar ese círculo en esos dos puntos donde empieza y donde termina el arco, ¿verdad?, al cual queremos buscar la medida, que la estamos llamando S, estirar ese arco, ¿verdad?, y ver cuánto mide. ¿Okay? Eso es lo que nos estamos proponiendo. Pues dice que la fórmula está dada por esta, ese arco está dado por esta fórmula, Q, que es el número de grados, en el ángulo central que subtiende a nuestro arco sobre 180 por pi r, donde, aclaren aquí, donde r, en la prueba, perdónenme, donde esa r es el radio del círculo. Donde r es el radio del círculo. Y aquí tenemos entonces la prueba, que ahora comenzamos, ¿verdad?, considerando esa figura que nos ilustra el círculo, un círculo O, con un arco marcado en él, ¿verdad?, subtendido por un ángulo central, ¿verdad?, que tiene vértice en el centro del círculo, de medida Q grados, ¿verdad? Y claro, el círculo tiene radio R. Pues yo quiero ver que la medida de ese arco, si yo lo picara y lo estirara y lo midiera, está dado por esta fórmula. Es igual a Q sobre 180 por pi R. Bueno, vamos a recordar un teorema que probamos aquí cuando estudiamos las figuras curvilíneas, ¿okay?, cuando tenemos el círculo, el cono, etc. Y ese teorema, cuando estudiamos la medida de los ángulos centrales de un círculo, ¿verdad?, ángulos cuyo vértice está en el centro de un círculo, y vimos que la medida del arco que interceptaba ese ángulo central, ¿verdad?, estaba en proporción con la medida del ángulo, ¿verdad? Y de ahí fue que sacamos que efectivamente le podíamos asignar a Q, ¿verdad?, al ángulo central Q grados, igual a la cantidad de grados de los 360 grados que habían en ese círculo completo, ¿se acuerdan? Pues por ese teorema anterior, por un teorema anterior,
Y les repetimos, lo que decía era que la medida de los ángulos centrales están en proporción con la medida de los arcos que ellos interceptan, ¿verdad? No indican, ¿verdad? La medida que indica que la medida, más bien, de hecho dice que en un mismo círculo o círculos en un mismo círculo, porque nos va a interesar aquí en este caso el caso de que sean solo círculos. En un mismo círculo, la medida de ángulos centrales están, claro, los ángulos centrales de ese círculo, ¿verdad?, en proporción a la medida de los largos de los arcos que ellos interceptan. Pues mire, yo voy a formar la siguiente proporción. Yo voy a medir cierto ángulo entre la medida de este ángulo central, vamos a llamarlo a este punto A, a este punto B, a este punto B, entre la medida del ángulo central A o B. Medida del ángulo central A o B. Y los grados que voy a dividir entre los grados que mide A o B, que claro que dice que es Q grados, va a ser 360 grados, ¿verdad? 360 grados. Voy a tomar ese ángulo, voy a poner otro ángulo, ¿verdad? Voy a poner 360 grados. ¿Cuál es el ángulo central que mide 360 grados? Pues sería, por ejemplo, este que empieza en este radio y da la vuelta completa, ¿verdad? Da la vuelta completa y ahí llega hasta aquí y dice que ese ángulo central medía 360 grados, ¿verdad? Pues eso está en proporción con la medida de los arcos que esos ángulos de esas medidas interceptan, ¿verdad? Y el arco que intercepta ese ángulo de 360 grados, fíjense que sería el largo completo de la circunferencia, ¿verdad? El largo completo de la circunferencia, que vamos a llamarla C, ¿verdad? Y entonces el ángulo, claro, central A o B, míralo aquí, el A o B, la medida del arco, del arco que él intercepta es este que está aquí. Ese, ¿verdad que sí? Ese. Muy bien. Así que entonces, que al sustituir, que mire qué es lo que vamos a sustituir. Aquí lo único que vamos a sustituir es la medida del ángulo A o B, que ya yo sé que el problema me dice, el teorema me dice que va a ser Q grados. Lo vamos a identificar con esa medida Q grados. Que al sustituir se convierte en lo siguiente. Se convierte en lo siguiente, en 360 grados entre la medida del ángulo A o B, que es Q grados, como C, que dicho sea de paso, C entonces, fíjense que yo podría sustituirlo también y usar la formulita 2pi por el radio. Fíjense que estamos usando el radio, ¿verdad? O sea, por lo menos nos dicen que el círculo es de radio tal. Y fíjense que de hecho en la fórmula que vamos a hacer el derivar necesitamos el radio. Así que vamos a sustituir la C por la fórmula que nos da la circunferencia en términos de radio, que recuerde que es 2πr entre S, ¿verdad? Pues ahí tenemos la proporción. Pues fíjense que yo podría aquí, primeramente, esa medida de grados, ¿verdad?, cancela, ¿verdad? Porque 360 grados, Q grados, los grados cancelan. Y queda 360 el número, entre Q el número de grados en ese ángulo central que estamos considerando, ¿verdad? Y entonces fíjense que esta razón, entonces le podría multiplicar, ¿verdad?, los extremos, ¿verdad?, que son 360 por S, y eso me tiene que dar al producto de los medios, que serían 2πr, o vamos a poner 2pi Q por R, ¿verdad que sí? 2pi Q R. Bueno, pues ahora para yo buscar definitivamente cuánto es S, que es lo que me interesa, cuánto es S, ¿verdad? Tendría que hacer la fórmula, pues aquí dividíamos entre 360 grados, ¿verdad? Cogemos esa ecuación y dividimos entre 360 grados, no, entre 360, que es el número de grados, ya los grados se cancelaron, ¿verdad?,
ángulo en esa fórmula, ¿verdad? 2pi QR sobre 360, ¿verdad? Aquí fíjense que claramente el 360 cancela y nos queda la S solita. Aquí el 2 cancela con el 360, nos queda aquí 180, ¿verdad? Porque 360 entre 2, al dividir entre ese factor común 2, nos da 180. Así quedará pi sobre 180 por Q y por L. Y así que efectivamente, fíjense que, tal como dice el teorema, yo puedo buscar el largo de cualquier arco en un círculo haciendo eso. No, perdón, quiero tener la Q arriba, en vez de decir el pi, fíjense, perdónenme, en vez de tener el pi arriba quiero la Q, pero está bien, lo podemos hacer así. Podemos poner la pi aquí, ¿verdad? La Q aquí sobre 180 y la pi acá, ¿verdad? Y fíjense que es mejor tener la Q aquí. ¿Por qué ponemos la Q aquí? Porque fíjense que la Q es el número de grados que tiene el ángulo central que subtiende a nuestro arco de medida S, y 180 es lo que queda de los 360 grados que inicialmente tenía y consideramos, ¿verdad?, de la circunferencia completa, ¿no? Y fíjense, repito que podríamos haber dejado pi sobre 180 o Q sobre 180, y entonces si dejaba pi sobre 180, que es lo que había escrito primero, nos queda por QR acá, pero si pongo la Q acá, entonces nos queda por pi acá, ¿verdad? O sea, para que entiendan qué fue lo que hice aquí, que fue que lo reescribí para que nos quede igual que como dice el teorema. Bueno, pues una vez hemos derivado esa fórmula para buscar cuánto es el largo de un arco en un círculo de radio R subtendido por un ángulo central que mide Q grados, pues vamos a ver los ejemplos de eso en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya mismo.